Si hay un texto en la Biblia, un libro, una parte, que debemos entender, a mi opinión, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Que debemos leer porque hasta las preposiciones tienen sentido, es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es como el Génesis, pero en el Nuevo Testamento. De hecho, empiezan igual. ¿Se acuerdan cómo empieza la Biblia? O sea, cómo empieza el Génesis. En el principio. ¿Saben cómo empieza Juan 1? En el principio. Perdón, no entendí la señal. Ahí la de producción me avisan por cucaracha que está el texto bíblico ahí. En el principio ya existía. En el principio ya existía. Este es otro mensaje. El mensaje que voy a predicar viene dentro de un rato, cuando me canse. Entonces nos vamos a predicar y nos vamos. ¿Quién existía? El verbo. ¿Quién era el verbo? Dice claramente ahí. El verbo estaba. Para estas preposiciones es necesario los gestos. En el principio estaba el verbo, que es Cristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. No estaba como un apéndice de Dios, sino que era Dios. Pasado y creado el tiempo, en ese momento, en el principio, no había tiempo, no había estrellas, no había nada. El Big Bang todavía no había ocurrido. Después, Dios hizo, y Cristo hicieron, es lo mismo, el Espíritu Santo, si querés, es lo mismo, hicieron la creación del tiempo, los planetas, el sol, la luna, las plantas, los peces, el agua, la tierra, en un orden que no es el que acabo de decir. Después de creado el tiempo, cierto tiempo después, quizá millones de años después, hubo un tiempo breve en la historia. Breve es, para las personas de mi edad, 33 años es un periodo breve de tiempo. Es la mitad de mi vida, nada más. Entonces, y en la historia, en términos históricos y en términos prehistóricos, 33 años en la vida de un dinosaurio es incomprensible. Es incomprensible. Digamos, si yo estuviera viviendo en el tiempo de los dinosaurios, ojo que lo estoy leyendo el pensamiento. Para Abraham, 33 años. Bueno, en ese tiempo, Cristo, este Cristo que está acá, bajó a la tierra del cielo, por decirlo de una forma que más o menos se pueda entender y aceptar. Nació en un pesebre de los 33 años, 30 años los gastó viviendo una vida de la cual no hay registro en la Biblia. Sabemos que fue al templo cuando tenía 12 años y hizo un poquito de lío ahí preguntando preguntas difíciles de responder y etcétera, pero no tenemos más relatos. Pero cuando tenía más o menos 30 años, arrancó a predicar. A los 3 años ya el mundo no lo aguantó más, lo terminaron matando en una cruz. A los pocos días resucitó y ascendió al cielo. Por eso es que ese periodo de 33 años, de los cuales en realidad 3 y un poquito son los significativos, han cambiado la historia de la humanidad porque esa venida de Cristo al mundo ha hecho que nosotros hoy podamos orar al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y tengamos acceso directo a Dios. Yo quisiera hoy leer los versículos que siguen a este texto. De paso, entonces, Mónica, si querés, el 6 de Juan 1:6,
de Juan 1, perdón. Voy a leer del 6 al 12. Yo quiero que ustedes vean, porque el foco del mensaje es la sencillez de lo que voy a leer. Acá no hay mucho aparato. Y fíjense, por eso es uno de los temas para mí de Juan. Cómo él pasa de en el principio, la creación, etcétera, hubo un hombre que se llamaba Juan. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo te llamas? Heriberto Eustaquio. No, se llamaba Juan. Ese es el foco de nuestro mensaje hoy. Vino un hombre llamado Juan. Era primo de Jesús de paso, pero Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz venidera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él era la luz del mundo y ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Primer punto. Juan, que resalta el nombre Juan, hasta ahora en nuestra cultura, Juan es un nombre muy común. En el tiempo de Jesús probablemente también. Juan, este hombre, era una persona común. Era una persona, todas las personas somos, comparadas con la persona de Cristo, con la persona de Dios, somos comunes, somos de la tierra. No tenemos muchas coronas como Jorge, el rey de Inglaterra. No tenemos mucha carroza de oro con aire acondicionado, con wifi. No tenemos protección de la policía londinense. Somos personas comunes, pero dice de Juan acá que Juan era una persona llamada de Dios. Ese es el primer punto. Vos y yo apliquemos a nuestra vida este pensamiento. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. Nosotros, los seres humanos, tenemos idea de que nuestra vida se va como, no sé cómo decir, como armando a través de distintas circunstancias, también a través de decisiones. Decido estudiar tal cosa, decido casarme con alguien, decido comprar esta casa, decido tener un hijo, decido mudarme a otro barrio, decido, y que a través de todas estas cosas se va armando nuestra vida, muchas veces por decisiones, pero otras veces por carambola. Sí, pasó algo y me tuve que venir a vivir acá. Entonces la decisión de en qué casa vivo en realidad es el resultado de una carambola que me tuve que venir a vivir acá y decidí quedarme acá. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿No? ¿Esto está claro? Porque estoy medio confuso. Nuestra vida pensamos que se arma por circunstancias y por decisiones. A veces se puede decidir mucho, a veces no se puede decidir mucho. Lo determinan las circunstancias, entonces las circunstancias también determinan. ¿Por qué hablo en castellano? Porque nací en Argentina, mis padres hablaban castellano. Me hubiera gustado hablar alemán, por ejemplo, pero no tenemos ningún pariente alemán que desde chiquito la abuela me hubiera dicho, esto se dice tal o cual, o francés o otra cosa. Entonces, así como está determinado por qué yo aprendí a moverme en un contexto de habla hispana, por qué me corto el pelo de esta forma, por qué usamos pantalón, por qué usamos anteojos para ver y qué sé yo, está determinado no solo por decisiones, sino por circunstancias que me llevan a decisiones. Pero este texto dice de Juan que era un hombre raro encima, era un tipo raro. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que su característica era que vestía con un algo de piel de camello. ¿Sabe lo que es un tapadito de piel de camello? Y comía langostas y miel silvestre, que nosotros decimos, ¡oh, qué asco!
¿no? Bueno, hasta ahora en el Oriente Medio hay gente que come langosta y se pone contento cuando encuentra miel silvestre. La miel que en aquella época no había industrialización de la miel, no había criadores de miel, no había apicultores. La gente cuando encontraba, porque veían el remolino de las abejas, encontraban esas abejas silvestres en una peña, en una hendedura de un árbol o donde fuera, sabían que ahí te ganaban un par de picotazos, pero podías comer la única cosa dulce que había en la antigüedad. Y vos metías la mano así y salía un rombito negro que decía exceso de azúcares. Juan era un hombre común, pero tenía algo que lo distinguía. Era una persona, dice aquí, llamado por Dios. Dios lo envió. Y debería cada uno de nosotros entender que Dios, por decirlo de esta forma, nos manda. Ustedes escucharon que cada vez que algún político dice, sí, porque ahora viene Milei, que es un medio mesiánico, con la idea de que la pretensión es de ser como el Mesías. Pero la verdad es que todas las personas nacen con un propósito deliberado de Dios para sus vidas. Todos. Dios tiene ideas sobre cómo debe ser nuestra vida. De manera que nosotros debemos buscar eso porque le da sentido a nuestra vida. Si no, nuestra vida es como el pinball. ¿Vieron un juego, esos juegos que eran más comunes antes, ahora ya son anticuados, pero que vos tirás una bolita y la bolita va pegando en distintos lados y vos podés moverla así? La idea es que caiga en un lugar y no en otro lugar. Hay gente que vive así, vive hasta que de repente se siente pip, terminado, fin del juego. Tienen que poner otra ficha si querés y no tenés de dónde conseguir ficha. Hay gente que vive así. Hay otras personas que se dan cuenta que todo está en la agendita de Dios y que Él mandó a las personas con un plan, con una idea, que no es una idea estereotipada que nosotros podemos entender fácilmente, porque hay gente que tiene idea de que Él sabe perfectamente. No, en la idea que Dios tiene para nosotros, esa idea no se va a llevar a cabo, no se va a llevar a cabo sin la guía personal e individual del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Para qué vino Juan? Segundo punto. Dice, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Si se fijan, la palabra testimonio, testificar, aparece varias veces en este párrafo. Dice, por ejemplo, vino para dar testimonio, dice, para dar testimonio de la luz. En el 8 dice, vino para dar testimonio de la luz. Esa luz vino al mundo. A él le preguntaron, ¿vos sos el Cristo? Y él dijo, no, yo vine para dar testimonio. Otra vez testimonio. ¿Saben cuál es la palabra griega para testimonio acá? Es la palabra martureo, martireo. Martyr, ese sonido que es la U francesa. ¿Escucharon el sonido de la U francesa? U. No es U ni es I, es U. En griego, ese sonido corresponde a la Y que está acá, que se pronuncia U. La palabra mártir puede ser dicha tanto como mártur o mártir. Y es la palabra, le suena la palabra mártir o martireo, el verbo martirizar o ser martirizado. Es la idea de los mártires, de los que morían por proclamar su fe en Jesucristo, los primeros cristianos. Mártir, porque el foco estaba puesto no en pobre, lo mataron, sino en, aunque lo mataron, daba testimonio de Cristo. Muchos mártires ha habido y hoy día hay mártires. Algunos mártires son muy conocidos. Algunos han sido registrados en la historia. Esteban fue el primer mártir cristiano. Dice que mientras lo apedreaban, la gente lo miraba y vieron que su aspecto era como el de Jesús.
tenía esa misma forma, tenía ese mismo espíritu que tenía Cristo cuando murió en la cruz, que hacía poco que había muerto Cristo en la cruz. Mártir es una persona que testifica, pero la palabra testigo, testificar, testigo de Jehová, ya nos hace a la idea estereotipada que hay en el ambiente evangélico y en los testigos de Jehová directamente, de que ser testigo, de que ser mártir, de que ser una persona que testifica del amor de Dios es una cosa estereotipada, que ahí viene el pesado este. Es decir, qué lindo día para creer en un Jesucristo, recibir vida eterna. Entonces vos tenés un amigo así, le empezás a disparar, no te interesa lo que él tiene para compartir, porque lo que él está haciendo no es testificar, sino predicar o propagandear o publicitar, que es diferente. Cuando vos has sido testigo alguna vez en un casamiento, ¿qué hace el testigo en el casamiento? ¿Casa a la pareja? ¿Orienta a la pareja? ¿Certifica a la pareja? No, lo único que hace es, en el acta de matrimonio del registro civil, dice, le han hecho firmar a él un papel que dice, yo, fulano de tal, y año nacido en nacionalidad, certifico que conozco a los contrayentes que son personas aptas para el acto del matrimonio. Firme, por favor, y agarra una virome muy bonita que tienen ahí especial. Se pone así, y hace así porque le van a sacar la foto. Sale, saca la foto. Esa es la función del testigo. Firma acá, decime que sí. Él podría decir, no. Estos son unos atorrantes que me mencionaron y me trajeron acá, yo no firmo nada. Eso es un testigo. ¿Testigo de Cristo quién es? Alguien que tiene la experiencia de Cristo y que no anda predicando todo el día. Vos lo que tenés que hacer es el dedito testificador ese. Y Jesús no era así. Jesús con la mujer samaritana con la que arrancamos este culto, no le predicó, la mujer quedaba intrigada y le preguntaba, y Jesús lo que hacía era testificar. Jesús lo que hacía era testificar. Le decía, mira, esto que vos me decís es tal. No le decía, sí, porque vos te conviene entender que acá no estás equivocada, muy bien, arrepentite de que no. No aparece la palabra arrepentite en una mujer que había pasado ya por 5 maridos, porque era muy, muy moderna ella en esa época, y el que ahora estaba casada era no sé, un filo que tenía por ahí, no eran casados, era una vergüenza la mujer, por eso probablemente fue al pozo de Jacob sola, porque la cargaban las otras, no se querían juntar con ella porque era un mal ejemplo. Pero Jesús en ningún momento la aprisionó con sus razonamientos, sino simplemente fue revelándole, mostrándole las cosas que ella tenía inquietud de conocer, porque estaba frente a una persona que no testificaba, era un testimonio, la gente lo veía a Cristo y decía, este es un tipo raro, este es un tipo raro. Y Juan el Bautista era raro porque tenía el saquito de pelo de camello, pero también por lo que decía. La forma de hablar de él, la forma como enfrentaba el poder político de su tiempo. La gente lo miraba y decía, este tipo es extraordinario. Y entonces tenían interés de preguntarle cosas para ver qué decía él. Y la gente lo seguía. Tanto es así que este Juan, su ministerio fue desarrollado del otro lado del río Jordán en el desierto. Nosotros hubiéramos elegido el cine más céntrico de la ciudad que podríamos encontrar y ponerle un cartel que diga, ven aquí, aquí está Iglesia de la Salvación, con el reverendo Daniel Gaidú. Y entonces toda la gente atraída por esa imagen hubiera venido y se bajaban del colectivo y entraban en el templo. Juan el Bautista era un pobrecito
que se fue del otro lado del río y el que quiera venir, que venga. Y ahí lo iban a escuchar porque había algo en él. Era testigo. Era mártir. Y terminó como mártir. Es difícil en una familia que dos primos jóvenes mueran jóvenes. Y sin embargo en esta familia pasó. Juan el Bautista se hizo famoso hasta el día de hoy, no porque era testigo de Dios y era un buen testigo y una buena representación de lo que Dios quiere de una persona, sino porque acabó su cabeza en una bandeja de plata. Y Jesús, curiosamente, porque murió en una cruz, y la cruz a veces reemplaza a ese verdadero testigo de Jehová, que fue Cristo, quien al verlo era ver a Dios, ahí. La posibilidad de ver a Dios dormido. Hay un párrafo muy lindo, porque Jesús dormía, todas las noches dormía. Y ahí el relato de Jesús en un barco que estaba en el medio de una tormenta, un barquito chico de pescadores. Mientras ellos se mataban ahí tratando de sacar el agua, de acomodar el barco para que no se terminen de hundir, Jesús estaba durmiendo. Y si nosotros no alcanzamos a entender que lo que ellos veían era, el mundo se nos viene abajo y Dios lo tenemos ahí durmiendo. Y si vos nunca pasaste por la experiencia de ver como que Dios está como dormido, realmente deberías prepararte para eso. Y la tercera cosa que quiero decir es, ¿testigo de qué? ¿Testigo para qué? Juan era enviado de Dios. Era enviado para ser testigo. Y ya abundamos sobre qué es ser testigo. Es contar lo que ha pasado. No argumentar, ni convencer, ni nada. Para eso está el Espíritu Santo. El que convence a una persona. Cuando yo estoy hablando con una persona, el que lo puede convencer no soy yo, es el Espíritu Santo. A mí, mi papá era pastor, mi mamá era la esposa y era una santa mamá, realmente una mujer muy creyente. El que me convenció de que entregue mi vida a Jesucristo fue el Espíritu Santo, porque yo escuchaba esa vocecita interior que me decía, me tocaba el hombro. Era muy inespecífico, pero era muy cierto. Pues yo me acuerdo perfectamente que sentía que lo que Dios quería era que me entregue a Él y que pida perdón por los pecados, nene, de una buena vez. Pero ahí estaba Dios, diciéndome, bueno, si se te ocurre en algún momento arrepentirte, acá estoy para escucharte. No invasivo, no forzoso, no amenazador. Simplemente estaba ahí. Y el hecho de que estuviera ahí era una presencia. Y de hecho, el por qué lo mataron a Jesús es justamente por eso. Porque era molesto de que esté. Juan el Bautista lo mismo. Martin Luther King también. ¿Qué hizo además Martin Luther King? Es solo hecho de estar y de ser de color negro y estar ya era para... Hay que matarlo a este tipo. Mahatma Gandhi también, y tantas veces ha habido muertos así, ¿no es cierto? Personas que han sido testigos de alguna cosa y su mera presencia es una molestia para el status quo. Hay que matarlo. Pero el propósito del testimonio de Juan era dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Es decir, que a través de él, del testimonio de Juan, porque en el testimonio finalmente es la revelación de lo que es uno. Cuando uno es un testimonio, cuando uno es un testigo fiel, que dice la verdad, entonces aun cuando está callado la gente lo identifica como lo que es, no como lo que dice, sino que lo identifica como una persona que aunque lo amordaces, va a estar haciendo con los ojitos así, y ese mensaje puede ser más elocuente que si lo dejaran hablar. De hecho, Jesús en algunas oportunidades eligió eso, callar
está profetizado de él, dice, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es lo que le molestaba? Le molestó a Herodes, si no me estoy equivocando ahora, o Pilato. Dice, ¿no te das cuenta? ¿Por qué no me respondés? ¿No te das cuenta que yo tengo poder para soltarte? Jesús lo habrá hecho, le habrá hecho así a varios. Porque el testimonio es algo que trasciende la palabra. Implica una transmisión de vida, de la vida de una persona, la transmisión de su carácter real. Si una persona habla todo el tiempo de la paz, de la paz, de la paz, y de repente se pone loco y rompe cosas, entonces su mensaje de la paz, olvídalo. Ya, quedó arruinado, porque me voy a acordar que se puso loco y voy a decir, no, qué mensaje de paz. ¿Se acuerdan los viejos? Esto es solo para viejos, es un vintage, un recuerdo vintage. Había un personaje en la radio y también en la televisión en blanco y negro hace muchos años, que intervenía en una pelea, en una discusión, que había dos discutiendo, entonces, pero no, le decía, ¿cómo se van a pelear? Pero no discutan, tienen que dejar lugar a la paz. Sí. Tengamos paz, tengamos paciencia. Pero resulta que era hincha de Boca, fanático. Y entonces el otro decía, sí, lo que pasa es que lo que estábamos discutiendo acá con este es que él dice que los de Boca son pecho. ¿Cómo pecho frío? ¿Qué te pasa vos, Pepe? Se ponía a pelear la tropa. Es decir, son mensajes sobre la paz. Y él usaba una expresión que ahora se me escapa en este momento, sobre la paz. Y entonces lo usaban de chiste en esa época para decir, che, tengamos paz. Hoy se reían por el sketch que mostraba una cosa que es natural, que a veces uno predica una cosa y vive otra. Y el problema es que lo que uno vive predica más fuerte que lo que uno predica. Así dicen de un pastor que era medio tránfuga. Y dice que a una viejita le preguntaron, ¿qué le parece el pastor? Dice, ay, el pastor, dice, habla tan lindo, dice, que daría gusto escucharlo siempre que no se baje del púlpito. Porque cuando se baja del púlpito, mete la pata tan hondo que daría ganas de que no se pare nunca más a predicar. Yo siempre he escuchado ese chiste pensando qué terrible debe ser esas discontinuidades en nuestra vida. Fin del mensaje, momento de decisión. Vamos a orar. En tu corazón, en mi corazón, digámosle al Señor, Padre, entiendo que tenés un plan para que mi vida de alguna manera refleje tu amor. Me doy cuenta que eso, si no es imposible, es muy difícil. Tu amor es tan grande, mi vida es tan mezquina, que no veo realmente, Padre, no veo la forma que lo podamos hacer. Pero como eso está en tu cabeza y nosotros sabemos la tenacidad que tenés en cumplir tus propósitos, lo único que nos va quedando es, en el nombre de Jesús, por lo que Él es en nuestra vida, queremos poner nuestra vida nuevamente en tus manos, entregártela y vos veas si te sirve para algo, úsala. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a los que están en las casas. Manden por mensajitos de texto. Ahí está el teléfono saliendo. 03 541 625 125. Manden motivo de oración y lo estemos compartiendo entre nosotros. Que tengan una linda semana. Que Dios los bendiga.